En esta sesión vamos a continuar trabajando sobre metodologías de elaboración de indicadores para los distintos niveles de la cadena de efectos e impactos, y también vamos a hablar un poco sobre la importancia de la participación también de los niños y de otros actores claves en esta etapa. Como sabemos, es muy importante no solo elaborar los indicadores para observar cambios cualitativos y cuantitativos, sino que también que estos indicadores nos permiten observar el cambio correspondiente en el nivel de la cadena, de manera que podamos observar y analizar a partir de esos datos que nos aportarán los indicadores si la lógica de intervención avanza de acuerdo al proceso de cambio que está diseñado en la cadena. Entonces, claro, es importante que los indicadores de efecto observen y se basen en parámetros que nos indiquen cambios a nivel de efecto. Por ejemplo, números de niños que declaran haber experimentado una baja en la violencia doméstica, niños que participan activamente en la toma de decisiones de comités locales, las peores formas de trabajo infantil disminuidas en tal porcentaje en una determinada área del proyecto, en fin, o sea, que reflejen los efectos de los usos de producto, qué es lo que está pasando debido a que las personas están poniendo en práctica aquello que se aprendió, se desarrolló, se construyó en el marco del proyecto. Lo mismo para el nivel de indicadores de uso de productos, ¿cierto? Tenemos que situar entonces aquellos parámetros y construir aquellas variables y medir aquellas variables que nos permitan observar cómo los grupos meta están usando, ¿cierto? Métodos de crianza, porcentaje de mujeres que han comenzado a emprender actividades económicas, miembros de la comunidad que ha adoptado prácticas de higiene o lavado de manos, ¿cierto? Algo que tiene que ver con, que refleja, que es un parámetro que refleja los usos, las apropiaciones de parte de las personas, y que los niveles del indicador a nivel de producto también se refiera a los beneficios directos producto de las actividades, ¿cierto? Porcentaje de padres que han pasado por procesos de formación o que están sensibilizados o que tienen determinado conocimiento o cantidad de material didáctico producido, ¿cierto? Entonces, venimos trabajando en la idea de que para que un indicador logre cualificar cambios complejos, como los cambios que se requieren para generar mejoras en las condiciones para el ejercicio de los derechos de los niños, es importante que estos cambios reflejen aspectos cuantitativos y también de la calidad de ese cambio, de esos aspectos cualitativos de ese cambio. Y para lograr esto, eh, es importante poder observar de manera cualitativa y cuantitativa esos aspectos. Los indicadores cuantitativos miden objetivos concretos que son palpables, eventos que se pueden observar y verificar directamente, y los medimos en base a números, a frecuencias, a porcentajes, a proporciones. Por ejemplo, el cambio en la producción del primer al segundo año es el número de personas que aplican ciertas técnicas, ¿cierto? Es algo que podemos observar. Los indicadores cualitativos, en cambio, miden juicios de valor, comportamientos, percepciones, niveles de satisfacción, y pueden ser convertidos, ¿cierto?, en categorías a través de la asignación de puntaje, ya sea a través de escalas, de clasificaciones. Entonces, lo que hacemos para poder cualificar un aspecto, ¿cierto?, para observar aquellos aspectos más del proceso de la calidad del cambio, lo que hacemos es convertirlos en categorías a las cuales le asignamos puntaje, ¿cierto? Entonces, para poder medirlo. Entonces podemos hablar de la calidad de el nivel de satisfacción con, ¿cierto? Nivel de satisfacción con la calidad de la enseñanza recibida, ¿cierto? Si está muy buena, buena, mala, muy mala, ¿sí? Entonces, este es un elemento importante que vamos a trabajar sobre todo para avanzar en el establecimiento de la estrategia de medición de nuestros indicadores. Las medidas o cálculos métricos se van a referir a los números, a los porcentajes, ¿cierto?, a las proporciones. Y siempre se recomiendan donde existen objetos concretos que puedan ser medidos o personas que puedan ser contadas, ¿cierto?, el número de personas que se benefician de un proyecto.
Una clasificación, en tanto, nos va a servir cuando las medidas métricas o los puntajes no hacen mucho sentido, son difíciles de realizar. Ujú. Entonces, eh, tipo de aspectos palpables físicos como el tipo de casa, el tipo de ganado, grupos sociales, otra clasificación, ¿cierto? Que podemos desglosar por edad o por nivel, o el cumplimiento de un criterio, si se usa o no se usa. Por ejemplo, los niños van a la escuela, no van a la escuela, cuentan con certificado de nacimiento, ¿no? ¿Cierto? Utilizamos ciertos criterios, ciertas categorías de clasificación para poder observar un determinado fenómeno, ¿cierto? Y otra forma de medir tiene que ver con el escalamiento o la valoración y se recomienda mucho en situaciones donde no se generan cambios materiales y donde eh, se busca cuantificar aspectos que son cualitativos, ¿cierto? Lo que hacemos aquí es establecer un grado, un nivel de satisfacción, eh, que entonces permite pasar a través de categorías, ¿cierto?, a la asignación de números que nos permiten entonces eh, dar una interpretación a esos números. La calidad del rendimiento del servicio puede ser alta, media, baja, alta, ¿cierto?, en una escala entre 1 y 10. Vamos a trabajar este aspecto con mayor detención porque como venimos trabajando, para elaborar un indicador es muy importante situarnos en el nivel, ¿cierto?, de la cadena en que estamos, identificar, estamos en un producto, en un uso producto, en un efecto. Luego identificar ahí cuáles son las palabras o las pequeñas frases claves que nos hablan sobre el tipo de cambio que estamos observando y definir esas variables en el paso 1, definir esos conceptos, perdón, e identificar qué observaríamos concretamente si eso estuviese ocurriendo, si aquel cambio que está descrito ahí estuviera ocurriendo, ¿qué describiríamos? Buscamos que a través de una lluvia de ideas que surjan ideas lo más concretas posible, ¿qué observaríamos si eso se cumpliera en la realidad, en el contexto del proyecto? ¿Qué estaría pasando? ¿Qué observaríamos? Con ese listado vamos al paso 2 y tomamos una decisión. Solo una de esas variables es suficiente para aportarnos información de calidad o necesitamos establecer, utilizar dos o más variables. Y aquí entonces definimos, tomamos una decisión en cuanto a la estrategia del indicador, ¿cierto? Vamos a trabajar con un indicador simple o un indicador compuesto. Si tenemos que trabajar con un indicador simple, o si tenemos que trabajar con un indicador compuesto, tomamos decisiones y vamos al tercer paso que tiene que ver con eh, establecer las medidas del indicador, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a medir? Lo vamos a medir en base a medidas cuantitativas de número, porcentaje, eh, ¿cierto? Proporción, o estamos frente a un indicador compuesto y por lo tanto tenemos que transformar las medidas cualitativas en escalas, grados, niveles que nos ayuden a valorar cuantitativamente a cada uno de esos niveles o escalas. Lo que hacemos entonces en el paso 3 es establecer cómo vamos a medir el indicador, con qué instrumentos vamos a medir el indicador, a quién eh, vamos a aplicar esos instrumentos y esos métodos para levantar esos datos, cuál es el valor meta que se quiere alcanzar en el indicador y entonces con estos elementos ya podemos hacer una redacción final del indicador, ¿cierto?, que se ubica en la segunda columna de nuestro marco lógico. Con todas estas informaciones podemos pasar a la ficha. ¿Qué buscamos de un indicador? Que sea un indicador SMART. ¿Qué es un indicador SMART? Que es un indicador que es preciso y claro y por lo tanto está estrechamente ligado al efecto o al uso del producto o al producto que estamos, que busca medir. Por otro lado, es medible, ¿cierto? Aquellas variables que se observan, ya sean cualitativas o cuantitativas, pueden ser medidas. El indicador también es alcanzable, para decir que su valor meta está relacionado con el indicador, ajá, ¿cierto? Es relevante,
vale decir, las variables que seleccionamos nos aportarán datos significativos, apropiados, para demostrar el grado de cambio que se está realizando. Y por supuesto que el indicador especifica el tiempo, ¿cierto? Hasta cuándo se van a alcanzar determinados valores metas. Vamos a estar en un nivel medio a mediados del proyecto, en un nivel muy alto en 3 comunidades al finalizar el proyecto y en una nivel alto al finalizar el proyecto. Establecemos el tiempo que vamos a alcanzar los valores metas establecidos en el proyecto. Con todas estas informaciones tenemos una ficha. La ficha de indicadores es un instrumento de trabajo, aporta al equipo, no solo al equipo de monitoreo o las personas que están en el monitoreo, sino que a todo al equipo un sentido en relación a poder entender cómo va avanzando la lógica de intervención del proyecto y por lo tanto es muy importante para avanzar el sistema de monitoreo. Los indicadores en general son útiles, pero cuando tenemos efectos que no son esperados, obviamente no nos van a servir, ¿cierto? Y entonces a veces es bueno complementar con preguntas exploratorias que nos permiten anticipar posibles efectos negativos o no esperados y que se refieren a preguntas abiertas sobre lo que nos interesa monitorear. Como hemos dicho, la planificación orientada a efectos e impacto en proyectos que buscan cambios en los derechos de los niños le interesa mucho también y es clave la participación en todo el proceso. Y la participación en el momento de la construcción de indicadores también es una posibilidad y es muy relevante. Para ello tenemos que definir qué nivel de participación es el que podemos y deseamos y contamos con las condiciones de impulsar en una determinada experiencia de proyecto. Los niños pueden ser consultados en la elaboración para la elaboración de ciertos aspectos del indicador, pueden trabajar junto a nosotros o pueden ellos mismos elaborar sus propios indicadores para medir ciertos procesos. Tenemos y conocemos distintas herramientas para guiar estos procesos. La principal que hemos trabajado hasta ahora es la brújula y los 9 requisitos para la participación, que es importante si queremos promover la participación también en la fase de elaboración de indicadores, que los niños sepan, ¿cierto? Y cuenten con información sobre qué estamos haciendo, para qué nos sirven, que estén motivados a participar, que el proceso de trabajo sea respetuoso de sus intereses, conocimientos, que sea pertinente los métodos que ocupamos de acuerdo a sus edades y que sean temas que les importen a los niños, ¿cierto? Adecuados a los distintos tipos de niños con que trabajamos y que requiere, por supuesto, y que dé espacios para que los propios adultos puedan contar con las herramientas para participar, para guiar ese proceso de participación y en el cual podamos evaluar y adelantar o disminuir, mitigar posibles riesgos que puedan surgir para la protección de los niños en este tipo de discusiones. Y que permita también, por supuesto, ir ganando autonomía y responsabilidad frente a los procesos. Y este es un tema bien importante en la participación de los niños y la conciencia en relación a qué cambios pueden alcanzar en la transformación que esperamos con los proyectos. Entonces, con esto vamos a ver que nuestro diseño de proyecto ya está completado. Tenemos una lógica de intervención, tenemos una estrategia, tenemos una forma de valorar cómo esa estrategia va a estar avanzando a partir de los indicadores y por lo general lo que hacemos es que los indicadores se monitorean periódicamente, ¿cierto? De acuerdo a la frecuencia que está establecida en la lógica de nuestra intervención y por lo tanto contamos con planes de monitoreo que son diferentes de acuerdo a las características de la lógica de intervención. Estos se van recogiendo en el plan de monitoreo y estamos estableciendo como tablas donde se establecen las mediciones que tienen que ver con la línea de base y la primera, la segunda, la tercera medición de nuestro plan de monitoreo para ir comparando el avance. Y por otra parte, otra herramienta que va a ser clave para nuestro sistema de monitoreo, pero vamos a trabajar en eso en nuestro próximo módulo, ¿cierto? Tiene que ver con la línea de base, ¿vale? Es decir, la primera medición de nuestros indicadores y que nos ayuda a por un lado, establecer cuáles son la situación inicial, ¿cierto? Poder tener criterios más adecuados para establecer los valores metas, ¿cierto? Bien, este es un pequeño adelanto para nuestro siguiente módulo, pero ya tenemos una pista para elaborar entonces indicadores para distintos niveles de la cadena de efectos y impactos.